En esta lección vamos a definir todos los elementos que forman parte de la identidad de marca. Vamos a verlo. Vamos a empezar con el naming o nombre. Esta es la técnica que desarrolla nombres para empresas, productos, con el objetivo principal de diferenciarlos y destacarlos en el mercado. Uno de los aspectos más relevantes de crear un nombre es ser consciente o tener en cuenta dónde se va a implementar la marca, ya que como no haga un estudio previo puede llegar a generar confusión y por lo tanto una mala experiencia para el usuario. Es bueno saber que el nombre va a generar un retrato mental dentro del usuario y que esto influirá en su totalidad en la experiencia que va a tener con nuestra marca. Por lo tanto, voy a decirte algunos parámetros fundamentales que debe de cumplir un nombre. La primera es la capacidad de causar impacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de causar impacto? Es que debes siempre buscar un nombre que tenga algo particular que lo haga único. Esto va a permitir que tu nombre no sea igual o parecido que otro y no cometer ese fallo dentro de los nombres de empresa. Brevedad y concisión. El nombre tiene que expresar la idea de la marca en pocas palabras para que así sea mucho más fácil de recordar por el usuario. Tiene que tener muy en cuenta el mensaje que transmite. Hay que buscar siempre una forma de que nuestro nombre transmita lo que la marca y su personalidad quieren transmitir a sus clientes. Fácil de recordarlo, obviamente esto es algo muy importante para el tema del nombre de una empresa, ya que tiene que conseguir ese factor de pregnancia que haga que el usuario recuerde fácilmente su nombre. Innovación. Siempre busca romper con lo tradicional y busca un camino que te dé una visión más alternativa o que va a hacer que tu nombre destaque más y cumpla los parámetros para aumentar las posibilidades de éxito. Por último, debe cumplir con los parámetros de referencia de otro idioma. Si tu marca se va a vender fuera de tu país, deberías de hacer un estudio exhaustivo de esos países y conocer el mensaje que puede transmitir tu nombre en esos países, ya que si no transmite el mensaje adecuado puede que tenga connotaciones negativas. Ahora te voy a poner un ejemplo de dos nombres que a mi parecer cumplen con todos los aspectos para ser un buen nombre. El primero es AVE, son las siglas de Alta Velocidad Española. Es complicado que unas siglas compongan un buen nombre, pero en este caso le ha salido redondo, ya que este sistema de trenes son de alta velocidad y no solo eso, sino que incluso la forma del morro de su tren recuerda a la cabeza de un pájaro. Otra de las premisas que cumplen con total seguridad es la de que es un nombre bastante corto y va a hacer que lo recordemos con mucha facilidad. Otro ejemplo es el nombre de Desigual. Es un nombre que comunica a la perfección los valores de la empresa. Primero, porque es una palabra que plasma totalmente la estética de la ropa que se comercializa. Y segundo, porque hace que el usuario se porte de una manera diferente, ya que le está haciendo entender que lleva algo único, algo diferente a lo que se lleva habitualmente. Por otra parte, vamos a empezar a definir un logotipo. Como ya te expliqué en temas anteriores, un logotipo no es tan solo nada más que una porción de un total, pero que a mi entender es la parte más importante, ya que es el primer contacto que tiene el usuario con nuestra marca. Habitualmente tendemos a confundir el nombre logotipo y utilizarlo para referirnos a toda clase de logotipos. Y vemos que hay varios grupos de logotipos. Un logotipo puede llegar a ser un imagotipo, un isotipo o un isologo. A continuación te voy a explicar un poco más sobre esto. Un logotipo abarcaría principalmente a los logos que están compuestos íntegramente por palabras. Un ejemplo de logotipo sans serif sería el logo de Samsung. Otro logotipo serif sería Avon. Y por último, uno de estilo script sería Kellogg. Como vemos, cada uno de los tres logotipos están compuestos solamente por palabras o por letras. El isotipo, al contrario del logotipo, es una representación sencillamente compuesta por una imagen. En este caso podemos sacar bastantes subgrupos. Uno sería el grupo de los pictogramas, que son las imágenes más icónicas que sintetizan un concepto de una empresa o marca.
Un ejemplo claro es el de Apple, que hace referencia a la manzana que cayó del árbol y inspiró a Newton para la ley de la gravitación. Y otro ejemplo claro es el pájaro de Twitter. Otro subgrupo sería firma, que normalmente se representa a través de una firma personal y no necesariamente tiene que ser entendible. No la confundamos con utilizar una tipografía script porque no tiene nada que ver. Uno de los ejemplos sería Disney, que procede de la firma de uno de los fundadores de esta marca, que sería Walt Disney. Y otra, por último, sería la marca Pepellín. Otro grupo sería el de las iniciales. En este caso solo se ve representado por la primera letra de la marca. Se suelen utilizar mucho en el sector de los coches. Tenemos aquí un ejemplo claro de la S de Suzuki o la S de SEAT. La sigla sería otro de los grupos de los isotipos. Al contrario de las iniciales, este caso está compuesta por varias iniciales del nombre, ya que principalmente estas marcas suelen tener los nombres muy largos o nombres compuestos. Como vemos en estos dos ejemplos, se suele utilizar mucho en el mundo de los bancos. Un ejemplo claro sería el del BBVA, que su nombre completo sería Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o el de ING, que significa International Nederland Group. Los anagramas, en cambio, están formados por sílabas de la marca. Eso sí, siempre tienen que tener una compresión fonética. Como ejemplo muy claro, para que lo entendáis, tenemos FedEx, que es Federal Express. Como vemos, utilizan las 3 primeras letras del primer nombre y las 2 primeras letras del segundo. Y por otro lado sería la conocida Inditex, que su nombre completo sería Industria del Diseño Textil. Otro grupo sería los monogramas, que es la unión visual de 2 o varias letras de la marca. La clave es que estas deben de formar un símbolo a través de estas iniciales. Como vemos, se utiliza mucho en el mundo de la moda. Tenemos el ejemplo de Louis Vuitton, que conecta esa L y esa V generando una sigla. O también se utiliza mucho en el tema de las firmas de los deportistas. Un ejemplo claro es el de Andy Murray, donde fusiona esta A y esta M para formar su sigla, un monograma. Otro subgrupo dentro de los logotipos sería el imagotipo. El imagotipo se puede decir que es la unión del logotipo y del imagotipo, ya que está formado por tipografía e imagen. Y hay que tener en cuenta que pueden funcionar perfectamente por separado. Un ejemplo sería Spotify, que representa un pictograma en el que es un círculo verde y donde en el interior se puede apreciar la onda del sonido. Este pictograma se ve siempre acompañado de la palabra Spotify. Aún así pueden funcionar perfectamente por separado. Otro ejemplo claro sería el logo de Lacoste, que siempre se ve acompañado de su cocodrilo típico y que igualmente pueden funcionar por separado, tanto la imagen como la tipografía. Otro subgrupo, y no confundirse con el imagotipo, es el isólogo. El isólogo está compuesto igualmente por un isotipo o un logotipo, pero estos se fusionan entre sí, componiendo una imagen única y que no se pueden comprender o no se pueden separar ambos. Un ejemplo claro sería el de Chupa Chups, con esa tipografía script acompañada de este fondo semicircular, y otro ejemplo sería el de Mini. Otro elemento importante dentro de la identidad de marca sería las tipografías. Podemos encontrarlas en todo momento en los sitios web, en las aplicaciones o en anuncios de televisión, como también productos físicos como flyers, portadas de libros o mismo póster. La tipografía es un elemento esencial dentro de la herramienta que conforma la identidad de marca. Es clave para la comunicación efectiva y puede transmitir perfectamente la personalidad de la marca de manera inmediata y funcional. Después, en este curso, entraremos más a detalle y te explicaré todas las familias tipográficas que hay y cómo se combinan correctamente. Por ahora te voy a mostrar 2 ejemplos donde de forma efectiva utilizan la tipografía. Uno de los ejemplos es un proyecto que realizó la agencia de branding española R3. Es un diseño que hicieron para el periódico español El País, donde realizaron su nueva identidad para su sección de televisión online. En esta secuencia vemos cómo utilizan una tipografía serif para transmitir ese aspecto de seriedad o de periódico informativo.
Otro breve ejemplo es el trabajo que hicieron esta misma agencia R3 para nudistas. Es un diseño para un sector de alimentación de latas de conserva. Este cliente, según cuentan en su web, quería darle esa sensación de comida sana, sencilla y sobre todo muy apetecible. Uno de los conceptos base que cogieron para mostrar esta sensación fue el desnudo a través del mundo del arte y la idea del canon de belleza. Así que utilizaron una tipografía muy contrastada, con serifa, crea ese aspecto de sinuosidad con formas y curvas que pueden recordar a ese canon de belleza o a las curvas de una mujer. El color, igual que la tipografía, puede ser vital para una correcta comunicación del mensaje de la marca. Este es quizá el elemento dentro de la identidad de marca que no maneja un lenguaje exclusivamente simbólico, pero que puede causar una reacción emocional mucho más rápida al usuario que cualquier elemento que componga la identidad corporativa. Vemos la personalidad que tiene muchos colores y cómo pueden comunicar ese aspecto más personal de la marca. Por ejemplo, el negro puede comunicar poder, sobriedad o elegancia, el blanco pureza, sencillez e inocencia, el amarillo felicidad, energía, diversión, el naranja vitalidad, exotismo o innovación, el rojo puede comunicar pasión, fuerza o amor, el rosa dulzura, bondad o delicadeza, el violeta puede llegar a comunicar magia, belleza, sensualidad, el marrón confianza, humildad y neutralidad, el azul simpatía, armonía y fidelidad, y el verde, en cambio, naturaleza, esperanza y equilibrio. A continuación os voy a poner un ejemplo claro de cómo utilizar bien los colores. En este caso cogí el ejemplo de un proyecto del estudio mexicano Anagrama. Este diseño está hecho para Gringa, que es una tienda de ensaladas donde cuentan que querían transmitir ese sentido de buena alimentación que nutre mucho más allá del físico. Vemos cómo utiliza principalmente el color verde para trasladar al usuario esa sensación de comida natural y equilibrada. Creo que en este caso la elección es totalmente correcta, ya que si hubiera utilizado otro color hubiera cambiado totalmente la percepción del producto. Otro ejemplo que diseñaron la misma agencia Anagrama para Selly Beauty, que es una marca de productos de belleza enfocados totalmente al mundo de la mujer. En este caso contrario al anterior, el proyecto utiliza el rojo, que simula esa fuerza y esa pasión que rodea al mundo de la belleza. Otro elemento que está dentro de la identidad de marca son los iconos. Estos pueden jugar también un papel muy importante dentro de la marca. Los iconos son símbolos que complementan a la marca y que representan un objeto o una idea, siempre guardando una semejanza formal con él. Pueden ser utilizados de manera de señalización dentro de un local o señalización dentro de una aplicación móvil o web, entre otros muchos usos que se le pueden dar. Uno de los ejemplos que voy a poner es el estudio Forma, a mi opinión uno de los estudios que más trabajan con esta parte de la iconografía, y me gustaría destacarlos por el hecho de que me gusta cómo los trabaja y la capacidad que tienen de síntesis en todas sus formas. Te aconsejo que visites su web, ya que va a encontrar muchos ejemplos de iconos y sobre todo es muy interesante que dentro de estos proyectos puedas encontrar cómo ellos fabrican o forman estos iconos. Otro sería la fotografía. El estilo que utiliza de fotografía va a tener siempre la capacidad de transmitir los valores de nuestra marca con tan solo una imagen, sin hacer falta el hecho de utilizar necesariamente ninguna palabra. El uso de la fotografía siempre tiene que ser coherente con los valores de la marca para que siga su función de comunicar y transmitir al usuario estos valores o esta personalidad. Uno de los ejemplos que voy a poner es el proyecto que hicieron el estudio muy bien para Due Brothers. Es un diseño de una marca para una empresa familiar especializada en instalación de paneles solares. Aquí la comunicación creo que es muy correcta, ya que utiliza imágenes muy contrastadas que representan ese aspecto más de fuerza y de profesionalidad que quiere transmitir la marca. El segundo ejemplo es el proyecto de Ford para Pull&Bear, y en este caso muestra una imagen más informal con mucho ruido que atraen totalmente a un público más joven. La ilustración, a mi parecer, es una de las herramientas que pueden complementar a la marca de una manera que rompa con la monotonía y tenga la capacidad de crear piezas diferentes y muy memorables.
Tienes que tener en cuenta que esto puede ser una parte muy ventajosa a la hora de competir dentro de un mercado. La ilustración para nuestra marca no tiene límites, puede utilizarse desde un póster o incluso hacer un motion graphic para la empresa. Aunque tengamos en la cabeza que la ilustración puede dar un aspecto más actual o incluso informal, hay muchos tipos de ilustración que pueden transmitir totalmente todo lo contrario a lo que tenemos predefinido. El primer proyecto que voy a poner como ejemplo es un proyecto que realizó Yeye para Kuka. Es un salón recreativo para niños y vemos cómo utilizaron estas imágenes muy simpáticas y muy saturadas que yo creo que va a llamar mucho la atención de este público objetivo. Este estudio mexicano está especializado en branding, pero es muy curioso ver su web porque muchos de sus proyectos tienen como base el mundo de la ilustración. Por último, pondré un ejemplo de ilustración que realizó el estudio canadiense Caserne. Es otro ejemplo muy claro de un estudio que su fuerte en sus proyectos de branding es la ilustración. En este ejemplo hicieron unas ilustraciones para un festival que se celebra en Montreal y muestra unos personajes más surrealistas con mucho dinamismo y movimiento. Ya hemos visto los diferentes elementos que componen una identidad de marca. En la siguiente lección quiero enseñarte diferentes tipos de universos gráficos.